gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la maestra Erika Argüelles y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que a sus hábitos de estudio sumen buenos hábitos de higiene, tales como lavar frecuentemente sus manos con agua y abundante jabón, usar el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y aunque nos reunamos, debemos guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que dentro de lo posible debemos realizar actividad física varias veces a la semana. Soy la maestra Denise Hernández y efectivamente es un gusto encontrarnos nuevamente en una sesión de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre textos y contextos. Con esto nos referimos a que aprenderemos a elaborar escritos que aborden el contexto social del Renacimiento. Es decir, vamos a redactar un texto expositivo en el cual explicaremos algunos aspectos sobre la sociedad española de esa época. Un detalle importante es que durante el Renacimiento la risa se liberó y fue objeto de sonetos y comedias y novelas. En la Edad Media, las representaciones burlescas estaban restringidas, solo en ciertos contextos festivos y populares era tolerada. La Iglesia, en general, desaprobaba la diversión y consideraba que los que se reían mucho estaban locos o eran herejes. Pero con el Renacimiento se revaloró el ingenio, las bromas inteligentes y la diversión popular. Para poder escribir sobre las obras del Renacimiento, antes hay que leer algunas de ellas. ¿Qué les parece si revisamos un soneto que un famoso poeta llamado Quevedo le escribió a otro célebre escritor de nombre Góngora? Esos dos poetas se la pasaban peleando. En este ejemplo podrán apreciar el tono burlesco que acabamos de mencionar. Receta para hacer soledades en un día. Quien quisiere ser culto en solo un día, la Jeri aprenderá. Gonza siguiente. Fulgores, arrogar, joven, presiente, candor, construye. Métrica armonía, poco, mucho, sí, no. Purpuracía, neutralidad, conculca, erige, mente, pulsa, ostenta, librar, adolescente. Señas traslada, pira, frustra, arpía, cede, impide, cisuras, petulante, palestra, liba, meta, argento, alterna, si bien, disuelve, émulo canoro. Usé mucho de líquido de errante, su poco de nocturno y de caverna. Anden listos Libor, Anduco y Poro, que ya toda Castilla, con solo esta cartilla, se abraza de poetas babilones, escribiendo sonetos con fusiones, y en la Mancha, pastores y gañanes, atestadas de ajos las barrigas, hacen ya cultedades como migas. El soneto se llama Receta para hacer soledades en un día, porque Luis de Góngora escribió un importante libro de poemas llamado Soledades, en el que usaba muchas palabras cultas y frases complicadas. Quevedo se burla de ese estilo rimbombante. El propósito de esta sesión es escribir textos que describan el contexto social del Renacimiento, y será importante para que ustedes puedan comprender cómo se elabora un texto partiendo de un tema determinado. Las actividades que trabajaremos están encaminadas a proporcionarles herramientas que les permitan escribir un texto expositivo relacionado con el contexto histórico y social del Renacimiento. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos les servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En esta sesión, además del soneto de Quevedo que ya leímos, revisaremos los siguientes textos. Una novela llamada La ilustre fregona, de Miguel de Cervantes, y dos obras de teatro, El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, y La dama duende, de Calderón de la Barca.
Seguramente en su vida escolar se han encontrado con obras literarias como cuentos o novelas que reflejan de forma muy clara los valores, las costumbres, los sentimientos y la manera de ver el mundo que tenían las personas que vivieron en la época en las que se escribieron. Por todo esto, leer algunos textos literarios escritos en épocas diferentes nos puede ayudar a comprender cómo es que se vivía en otros tiempos. Es como echar un vistazo al pasado. En esta sesión leeremos algunas obras literarias del Renacimiento para conocer cómo se vivía en ese periodo histórico. La lectura de las obras nos permitirá tener un acercamiento a las formas de vida de la época, así como identificar y valorar los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. También redactaremos un texto que describa algunos aspectos del contexto social del Renacimiento a partir del análisis de los fragmentos de las obras que seleccionemos. Recuerden que para encontrar información sobre el Renacimiento pueden recurrir a fuentes electrónicas o documentales sobre la época. Incluso en las páginas electrónicas de muchas universidades aparecen los correos de investigadores dedicados a esta época. Si tienen curiosidad por conocer más detalles sobre el Renacimiento, anímense a escribirle a los expertos. Bien, pues ha llegado el momento de revisar los pasos que debemos seguir para elaborar nuestro texto expositivo sobre el Renacimiento. 1. Elegir el tema. 2. Redactar preguntas para orientar la exploración del tema. 3. Seleccionar obras que ayuden a explorar el tema. 4. Buscar información que dé respuesta a nuestras preguntas. 5. Sintetizar la información, por ejemplo, con apoyo de una tabla comparativa. 6. Redactar el texto ordenando la información con una presentación o introducción, un desarrollo y las conclusiones. Una buena manera de elegir un tema es leer una obra literaria de nuestro interés. Hemos seleccionado un fragmento de la obra La ilustre Fregona, del autor Miguel de Cervantes, para entrar un poco en materia. Solo para precisar, fregona era el nombre que en aquella época se daba a las personas que hacían labores de limpieza o asistencia en hogares y posadas, los hoteles de aquellos tiempos. Y tuvo lugar de dársela, la carta, a Constanza, sin que nadie lo viese, y ella, con mucho gusto y más devoción, se entró en un aposento a solas, y abriendo el papel, vio que decía de esta manera: Señora de mi alma, yo soy un caballero natural de Burgos. Si alcanzo de días a mi padre, heredo un mayorazgo de 6,000 ducados de renta. A la fama de vuestra hermosura, que por muchas leguas se extiende, dejé mi patria, mudé vestido, y en el traje que me veis vine a servir a vuestro dueño. Si vos lo quisiéredes ser mío, por los medios que más a vuestra honestidad convengan, mirad qué pruebas queréis que haga para entenderos de esta verdad, y enterada en ella, siendo gusto vuestro, seré vuestro esposo y me tendré por el más bien afortunado del mundo. Dejadme, señora, que os vea hasta que me creáis, considerando que no merece el riguroso castigo de no veros el que no ha cometido otra culpa que adoraros. Con los ojos podréis responderme, a hurto de los muchos que siempre os están mirando, que ellos son tales, que airados matan y piadosos resucitan. En este fragmento podemos darnos cuenta de la manera que se cortejaba a una dama, pues vemos que para conquistarla le promete que podrá darle lo que ella necesita. Él inicia la carta de esa manera para demostrar que sus intenciones son serias, que no es mentiroso. Esto nos da una pista acerca de cómo se entablan relaciones amorosas en la época. Es como si alguno de los alumnos que nos está viendo me le mandara una carta a una muchacha de sus sueños y le dijera: te prometo que ese 10 que me saqué lo obtuve por mis propios méritos, no le copié a nadie. Pero en la época del Renacimiento era muy importante que un caballero que cortejaba a una dama evidenciara su interés en casarse con ella, porque no estaba bien visto que una mujer tuviera un pretendiente con el que no entablara un compromiso serio. Otro elemento es su vestimenta.
ya que la apariencia de un caballero revelaba su nivel social. Por eso, en la carta, él debe justificar la razón por la cual no lleva un traje apropiado. Y al final le pide a ella que le responda con los ojos, porque hay muchos mirones indiscretos alrededor. Quisiéramos que en casa ustedes reflexionen acerca de otros temas que aparecen en este fragmento. Además del honor de un caballero, la honra de una dama y la pasión secreta de dos enamorados, usaremos esa información para redactar nuestro texto expositivo. Le hemos pedido a nuestra colega Yolanda Cruz, quien imparte la asignatura de Historia. Ella nos ayudará a entender desde su perspectiva de historiadora ciertos aspectos del Renacimiento. Compañera, es un gusto enorme saludarte y saber que te encuentras bien. ¿Nos podrías explicar, por favor, qué es el Renacimiento? Para que nuestros alumnas y alumnos lo recuerden. Hola alumnas y alumnos, es un gusto poder estar con ustedes y hablarles sobre un tema que me gusta mucho, el Renacimiento. De forma muy general, déjenme decirles que es un periodo histórico que trata de un cambio en la mentalidad, una nueva valoración de la persona, el mundo y la exigencia fue el renacer. Surge en Italia y de ahí se difunde por Europa. Algo que hay que rescatar es que el hombre se representa a sí mismo como el centro del universo, es decir, descubrir al hombre y dar sentido racional a la vida. Gracias por la explicación. Estamos seguras de que los estudiantes que nos ven ya recordaron aspectos del Renacimiento. Te pido que te quedes con nosotros para que más adelante nos platiques más sobre el tema. Además de la interesante información que la maestra compartió con nosotros, quisiera agregar algo acerca de los temas principales que se usaron en la literatura de esa época. Estos fueron el amor, la naturaleza, el honor y la mitología. El amor es un muy buen tema. Es algo que los seres humanos compartimos en todas las épocas de la historia. Además está presente en el fragmento que leímos anteriormente. Para conocer bien el contexto de la época en la que fue escrita la obra, ¿qué te parece, Denise, si escuchamos a Yolanda? Veamos qué nos dice al respecto. Sí, aquí sigo. Les comento que el contexto histórico del Renacimiento coincide con el primer desarrollo del capitalismo comercial y el fortalecimiento de los estados modernos. Sin embargo, esta evolución no favorece a la burguesía, que es quien verdaderamente impulsa los cambios. Culturalmente, son los valores caballerescos de la aristocracia los que salen ganando. Por ejemplo, el caballero ideal es el cortesano, quien sabe manejar alternativamente la espada y la pluma. Son aún las cortes reales la idea que se tiene del mundo ideal y el foco de la sociedad renacentista, porque cuando los nobles se interesan por la cultura, imponen una ética y estética en la que se menosprecia el trabajo manual y otorgan un alto valor al arte en todas sus expresiones, por lo que se convierte en un lujo superior. Muchas gracias por tus valiosos comentarios, maestra. Nos despedimos de ti con un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Hasta pronto. Bien, gracias a la profesora ya conocemos algunas características del contexto y de los temas que se trataban en el Renacimiento. El siguiente paso consiste en redactar preguntas sobre el tema. Estas partirán de lo que queramos saber de él. ¿Qué preguntas podríamos hacer con respecto al tema? Creo que sería importante saber cómo se veía el amor en esa época. Otra pregunta que yo haría es, ¿cómo se conquistaba una dama? Una más, ¿cuáles eran los impedimentos que existían? Y por último, ¿qué costumbres se siguen manteniendo hasta nuestros tiempos? Bien, busquemos la información que proporcione respuestas a nuestras preguntas. Aquí tengo dos fragmentos de algunas obras renacentistas que estoy segura nos ayudarán a elaborar el primer borrador de nuestro texto. El primer fragmento es sobre la obra El Caballero de Olmedo, del autor Lope de Vega. Veremos que es un monólogo sobre el amor en aquella época. Alonso, amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia a donde no imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades, correspondiendo amistades que no hay animal perfecto, si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades.
De los espíritus vivos, de unos ojos procedió ese amor que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos, antes con dulce mudanza, me dieron tal confianza que con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor, esperanza. Ojos se ha quedado en vos, de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos, pero si tú, ciego Dios, opuestas flechas tomaste, no te alabes que alcanzaste la victoria que perdiste, si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste. Ay, qué bonito monólogo de declaración de amor. ¿Qué habrá sentido una dama de la época al escuchar esas palabras? El caballero dice que si Cupido solo atravesó su corazón y no el de su dama, el trabajo no estuvo bien hecho. Esto nos recuerda que la mitología está muy presente en la literatura de la época. También habla acerca de la belleza, que fue lo que lo enamoró. Y de nuevo se menciona la mirada en el fragmento de Cervantes. La dama le dijo con los ojos que a ella también le gustaba a él, por eso se hace ilusiones. Ustedes probablemente recuerden cómo hacer tablas comparativas. Estas les serán muy útiles para condensar la información relativa a varias obras. Anotemos esta información en una tabla poniendo el título de la obra en la parte superior de cada columna y debajo los aspectos comparados de cada obra. Sigamos adelante. El siguiente fragmento se trata de otra declaración de amor que aparece en la obra La Dama Duende, del autor Calderón de la Barca. Escuchen con atención. Don Luis, la luz más hermosa y pura de quien el sol aprendió, ¿huye porque llegué yo? ¿Soy la noche por ventura? Pues perdone tu hermosura, ya sé que mi loco amor en tus desprecios no alcanza un átomo de esperanza, pero yo, viendo tan fuerte rigor, tengo que quererte por solo tomar venganza. Mayor gloria me darás cuando más pena me ofrezcas, pues cuando más me aborrezcas, tengo que quererte más. Si de esto quejosa estás, porque con solo un querer los dos vengamos a ser, entre el placer y el pesar, extremos aprende a amar, o enséñame a aborrecer. Enséñame tus rigores, yo te enseñaré favores, tú desprecios y yo amores, tu olvido y yo firme fe, aunque es mejor porque dé gloria al amor siendo Dios, que olvides tú por los dos, que yo por los dos querré. Continuemos con la búsqueda de información que ofrecerá respuestas a nuestras preguntas. Estos dos fragmentos y el primero que escucharon al inicio de la sesión son de gran ayuda para reunir información. Vayámosla integrando a nuestra tabla comparativa. Es necesario incluir en nuestra tabla los fragmentos de las obras porque nos servirán para ejemplificar. Vamos a recordar algunas preguntas para demostrar que los fragmentos nos ayudaron a responderlas. ¿Cómo se veía el amor en esa época? Como algo que podía ser muy bello, pero también causar sufrimiento. ¿Cómo se conquistaba a una dama? Con sinceridad, promesas serias y recursos suficientes para garantizarle estabilidad. ¿Cuáles eran los impedimentos que existían? Que el padre de la dama no estuviera de acuerdo porque el caballero no perteneciera al mismo rango social. Que la dama no se interesara por el caballero porque el dios del amor no la flechó. O que las ilusiones que se hizo el caballero se hayan basado en una mala interpretación de las miradas de la dama. ¿Qué costumbres se siguen manteniendo vigentes en nuestros días? Con respecto a esta pregunta, considero que muchas de ellas, pero todo depende del lugar del mundo y de las normas de conducta de cada lugar. Ahora, ¿qué te parece, Denise, si pasamos a integrar nuestro texto? Para eso debemos tener muy claro cómo vamos a organizar la información con la que ya contamos para redactar un texto con introducción, desarrollo y conclusiones. Una estrategia que yo uso para decidir qué debo anotar en cada apartado es una tabla con 3 columnas, como la que ahora ustedes están viendo. En la primera columna escribiré la información para la introducción. En la segunda pondré la información para el desarrollo y finalmente las conclusiones. Para formular la introducción, como recuerdan, hemos dado detalles sobre la visión que se tenía del amor en el Renacimiento.
Esta información, en forma sintetizada, la podemos plantear de la siguiente manera. En el Renacimiento se tenía una visión idealizada del amor y por lo tanto también se idealizaba a la persona amada. Tanto la ilustre Fregona, obra de Miguel de Cervantes, como en La Dama Duende, de Calderón de la Barca, un noble caballero se enamora de una joven y no le queda otra opción que luchar por ese amor, con palabras dulces y cantos románticos. Si observan, retomé la información de las preguntas que formulé y que había puesto en mi tabla comparativa, en la fila sobre el amor. En la columna siguiente vamos a proporcionar datos, ejemplos y puntos de vista con el propósito de facilitar la comprensión de nuestro escrito. Veamos cuál sería el desarrollo. En la obra de Cervantes, antes de que el caballero le haga llegar a la dama una carta secreta, se describe una especie de serenata en la que algún cantante entonaba sonetos o coplas de tema amoroso, a veces escritos por el mismo enamorado. Esto se puede apreciar en el siguiente fragmento que aparece previo a la lectura de la carta. Mancebos, si queréis oír una brava música, levantaos y asomaos a una reja que sale a la calle. En la obra de Calderón de la Barca se describe un momento en el que el caballero hace una súplica para que la joven corresponda a su amor. De esta forma se evidencia que el amor puede ser amargo y a la vez placentero. Es difícil huir de él, aunque nos haga daño. Ya sé que mi loco amor en tus desprecios no alcanza un átomo de esperanza, pero yo, viendo tan fuerte rigor, tengo de quererte por solo tomar venganza. Mayor gloria me darás cuando más pena me ofrezcas, pues cuando más me aborrezcas, tengo de quererte más. En la obra de Lope de Vega se aprecia una declaración de amor única hacia una joven de la que el caballero se ha enamorado perdidamente. El caballero dice todo lo que siente por ella, esperando que su sinceridad en algún momento la convenza de que deben estar juntos. Esto lo podemos encontrar en el siguiente fragmento. Ojos, si ha quedado en vos de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos. Ya que tenemos nuestro desarrollo, ejemplifiquemos nuestra información y expresemos todo lo que queremos dar a conocer a nuestros lectores. Finalmente, escribamos la conclusión de nuestro texto. Recuerden que la conclusión debe contener las ideas principales que trabajamos a lo largo del escrito, pero debemos tener cuidado de no repetir lo que ya se mencionó en el texto. Ahora, en la columna que corresponde, podríamos escribir lo siguiente. ¿Cómo se ve? Muchas de las manifestaciones amorosas se mantienen, pues aún se acostumbra en estos tiempos llevar serenatas a las jóvenes, aunque ahora se haga con mariachi. Otra de las percepciones que compartimos con las personas del Renacimiento es que el amor es siempre contradictorio, pues es doloroso y también placentero. Aunque todos lo buscamos, tenemos miedo de salir heridos. Y también ahora se hacen declaraciones de amor y se escriben mensajitos y versos para las jóvenes. Un dato importante es que al final de nuestro escrito se deben agregar las referencias de libros o fuentes electrónicas que utilizamos. Por último, no olviden revisar tanto la redacción como la ortografía. De esta manera podemos corroborar que no hay repeticiones, faltas de ortografía o digresiones. También verificamos que cada apartado se desarrolló de manera adecuada. Esta es una de tantas estrategias que podemos llevar a cabo al escribir un texto. Esperamos que esta sesión les haya dado elementos para que en casa lleven a cabo el siguiente reto a partir de lo aprendido en esta sesión. Seleccionen sus obras favoritas del Renacimiento y lean con calma alguno de los fragmentos. Usando los pasos que vimos en esta sesión, escriban un texto breve en el que expongan algún aspecto social de las obras leídas. Como observaron, no tienen por qué ser fragmentos extensos. Lo importante es que sean de su interés y que, al compartirlos, puedan despertar en otros el gusto por aproximarse a los textos de esta época tan atractiva. Hemos llegado al final de esta sesión. Espero
que esta haya sido provechosa para todos y todas ustedes. Les recuerdo que sobre el propósito, escribir textos que describan el contexto social del Renacimiento, aún nos queda mucho más por aprender. Para ampliar la información sobre esta sesión, consulten en su libro de texto El aprendizaje esperado. Emplea las TIC como fuente de información. Y recuerden realizar las actividades que se sugieren para reafirmar sus conocimientos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos hablado sobre textos y contextos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.